Hoy vamos a hablar del podcast como recurso educativo. Vamos a estar la próxima hora y media explorando un poco qué son los podcasts en un lenguaje sencillo, porque son adecuados para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y para la docencia, ¿cierto? Y gran parte de la clase también se va a enfocar en desarrollar algunas habilidades técnicas que nos den como las herramientas básicas para empezar a crear podcast, ¿cierto? Como unos elementos para atreverse a explorar estas herramientas que son bastante amplias. Entonces, hoy vamos a tratar de ver como lo básico, para no abrumarlos y para antojarlos también de que luego puedan ustedes continuar como con esta búsqueda de ampliar mucho más todo lo que tiene que ver con estas herramientas ya de edición y producción de audios en concreto. Entonces, antes que nada, vamos a ver un pequeño video, un corto video que resume un poco cómo ha sido esa evolución del podcast y toda su vigencia, la vigencia que tiene en este momento para muchísimos ámbitos del entretenimiento también y de la educación. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Podcast. Para los que no saben, un podcast básicamente es un programa de radio que se cuelga en Internet. La diferencia está en que no se necesita una emisora para hacer un podcast y no se necesita una radio para escucharlo. Ahora, para los que sí conocen la definición pero no la noticia, resulta que los podcasts son el fenómeno del momento. O bueno, uno de los. Pero ¿cómo se explica que esté de moda la radio digital? Es decir, ¿no les parece un poco raro que nos estemos devolviendo en el tiempo de esa manera? Pues a nosotros sí. O más bien esa fue la primera impresión. Cada vez son más los miembros de Magic Markers que escuchan podcasts y con el tiempo le estamos descubriendo la gracia a ese formato. Este video es para contarles cuál es esa gracia y para invitarlos a que redescubran el mundo del contenido en audio. Lo primero es hablar de diversidad. Varias veces la humanidad se ha dado cuenta de que cuando desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos, el resultado natural es una explosión de ideas. Pasó con la imprenta, pasó con los blogs, pasó con los videos de YouTube y desde hace algunos años esto mismo está pasando por segunda vez con la radio. Como ya no hace falta estar en una emisora ni depender de toda su infraestructura, existen miles y miles de podcasts y eso, naturalmente, se traduce en una asombrosa variedad de contenidos. Mucho más allá de los noticieros mañaneros con los presentadores de siempre, si lo que les interesa es el cine o la filosofía o los juegos de mesa, hay un podcast para cada una de esas cosas, pues más que nada en inglés. Ahora, por mucha diversidad que haya, igual sigue siendo raro ponerse a escuchar contenidos solo en audio cuando existen formatos más completos. ¿Cómo va a ganar el audio frente a otras cosas como Facebook, YouTube, Netflix, Kindle, el PlayStation y quién sabe cuántas vainas más? Todas ellas en una guerra por capturar tu atención. Bueno, pues justamente ahí está la magia. Un podcast no compite en el mismo campo, no compite por los ojos de nadie. Al contrario, los libera. Los podcasts, como la música o los audiolibros, son para lavar la loza, para caminar al trabajo, para hacer fila en el supermercado, para manejar, para apagar las pantallas en la noche. Es la misma razón por la cual la radio sigue vigente, pero con la gran ventaja de que los podcasts se escuchan en tu celular cuando quieras, donde quieras y hay 1 millón de programas diferentes. Y piensen que los podcasts no solo liberan los ojos del que está escuchando, también las palabras del que habla. Todo el que tiene una carreta que contar sabe la presión que existe en torno al tiempo. Un video de más de 5 minutos es motivo de drama para muchos. Un podcast no tiene ese problema. De hecho, los podcasts están llenos de formatos distintos y experimentos narrativos muy interesantes precisamente porque la noción del tiempo es diferente. En definitiva, los podcasts son una de las tendencias del momento. Por un lado, porque mucha gente está descubriendo la experiencia de consumir historias en audio y en cualquier parte. Y por el otro, porque es el espacio ideal para profundizar sobre muchos temas que se quedan por fuera de la radio tradicional y por fuera de un video de medio minuto. Si todavía no han experimentado nada de esto, les recomendamos que hagan el intento. Y ya que van a intentar, Magic Markers está estrenando su propio podcast. Bruja y Santiago, o sea, los escritores de Magic Markers, hablan sobre los futuros videos, sobre los ya publicados, sobre lo que ocurre en Magic Markers y sobre las cosas que ustedes quieran charlar con nosotros. Si les interesa, entren a magicmarkers.tv/podcast y le dan play.
Bueno, entonces este video condensa un poco como todo ese recorrido. Ya son casi aproximadamente 20 años de estar hablando de podcast, aunque recientemente en los últimos años sobre todo se ha convertido en una herramienta mucho más popular. Históricamente siempre fueron como unos recursos más de nicho, siempre relacionados también con la educación, pero de alguna manera no tan amplios en general. Creo que ha tenido que ver mucho también con el acceso masivo a Internet y con el hecho de que tenga sentido que distribuir estos contenidos realmente si logren ese acceso con ese objetivo de que toda la gente tenga Internet para al menos descargar esos archivos. Bueno, podemos comentar como lo mencionado anteriormente en el video que los podcasts son como la herencia más directa de los programas radiofónicos de antaño, que surgieron a principios de la primera década del 2000. De hecho, esta palabra podcast, pues es un anglicismo que tiene como un origen muy particular y es el de mezclar las palabras iPod con broadcasting. iPod como ese elemento pues disruptor a principios de los 2000 que digamos, cambia todo el panorama de la autonomía con el contenido, ¿cierto? Que eso fue un cambio radical, pues, como en la forma de consumir información y entretenimiento. Y en relación a la palabra broadcasting, que precisamente tiene que ver con un término que define la forma de transmisión de radio. Entonces, la conjunción de estos dos términos crean la palabra podcast, ¿cierto? Entonces, digamos que actualmente aplicaciones como iTunes y Spotify comenzaron a darle espacios a esos contenidos, ¿cierto? Muy a principios de los 2010, ¿cierto? Esas plataformas que eran como tan concentradas en música, vieron también como un potencial importante en ser herramientas para empezar también a distribuir todo este tipo de contenido, ¿cierto? Y sobre todo a partir del 2015 sí que empezaron a tener mucho más auge en estas plataformas y en muchas otras. Digamos que hoy en día los podcasts se encuentran entre los contenidos de audio más populares en Internet. Un podcast puede tratarse de diversos temas. Algunos pueden cubrir entretenimiento, opinión, noticias, reseñas, ciencia. También conservan como esas cualidades de ser mucho de nicho, pero es bueno pues saber que hay una variedad muy amplia que tiene que ver también como con cubrir un gran rango de gustos, ¿cierto? Límites como la creatividad de sus creadores. Este tipo de contenidos pueden llegar a convertirse en herramientas didácticas muy útiles que aporten a maestros y a estudiantes beneficios directos como impulsar mucho la participación en el aula o al menos dinamizarla un poco. La mayoría de los métodos tradicionales de enseñanza parten de la lectura. Entonces, cuando pues, este mismo método se usa para todas las materias, pues realmente puede provocar algo de fatiga y falta de atención por parte de los estudiantes, complicando la concentración y la comprensión de los materiales de una manera didáctica. Los podcasts con contenidos informativos y educativos ofrecen un cambio de ritmo que ayuda a mantener la atención del alumno, que puede llegar a entrenar su capacidad de escucha, además de facilitar como otro tipo de conversación que da contexto como ese conocimiento que se está explorando, y también son como una excelente oportunidad para que los alumnos con dificultades de atención se aproximen a los materiales de clase en un formato mucho más amigable para ellos. Incluso también ya hay muchos profesores que eh, buscan también que los alumnos creen a través del podcast y que a través del audio puedan también reflexionar sobre contenidos que estén viendo. Entonces no solo estimula la apropiación como de ciertas herramientas, sino que también a través de la expresión oral puedan también abordar diferentes temas. Eh, bueno, los podcasts, su cualidad principal es que están disponibles todo el tiempo, desde cualquier lugar con conexión a Internet. La biblioteca de temas que cubren es tan extensa que se considera virtualmente incalculable, por lo que existe una gran cantidad de contenido sobre cualquier tema que el alumno necesite aprender. Entonces, esto realmente fomenta que el estudiante tenga un rol más activo en su aprendizaje.
La inclusión de los podcasts en el material didáctico definitivamente lleva el terreno del uso de las TIC con las que comúnmente los estudiantes están más familiarizados. También se abre la puerta a contenidos de entretenimiento que pueden tener usos didácticos. Entonces, al abrir la conversación con los estudiantes y elegir como con ellos los materiales que pueden ser de alguna manera entretenidos como útiles, realmente la clase puede tornarse un poco más relajada y amigable, ayudando como a crear un vínculo entre los alumnos y el profesor que fortalezca el diálogo y enriquezca el proceso de aprendizaje. Claro, pues que esto varía dependiendo de cuál sea el área del conocimiento que cada uno maneja y realmente cómo se puede implementar esto de manera práctica. Los podcasts de contenido académico o didáctico normalmente nutren su discurso de diversas fuentes, y es normal también que en estos audios se escuchen como todas estas citaciones a dichas fuentes. Esto da también a los estudiantes como oportunidad de investigar y conocer más sobre el tema. Así se puede validar de alguna forma la información obtenida en los contenidos de los podcasts y comenzar también a entrenar en los estudiantes el pensamiento crítico a través de la investigación y la discusión en clase. Una buena forma también como de pensar en iniciar con los podcasts es utilizarlo como un recurso para dar instrucciones de actividades o tareas. El objetivo es que el audio tenga la claridad suficiente para que el estudiante, digamos, no tenga dudas o no tenga que consultar eh, de otra manera sus contenidos, ¿cierto? Como que todo quede muy claro desde el audio. Creo que es una buena forma como de empezar a usarlo, también crear lecciones cortas relacionadas a un tema en específico de clase para poder luego discutirlo en clase y luego escucharlo, y también encargar algunas tareas que pueden darse a través de la producción de audio por parte de los mismos estudiantes. En esta presentación que ustedes deben tener en su poder, pues se amplía un poco más como un abanico de ventajas que cada uno reflexionará si realmente aplica para su campo eh, de estudio, ¿cierto? Eh, Cuando los podcasts están relacionados con la educación, también los pueden encontrar rotulados como profcast, ¿cierto? Que es como ya una intervención más del término desde lo académico. Bueno, en términos generales, ¿cómo se hace un podcast? La creación de un podcast tiene, digamos, un proceso similar al de un video educativo. A grandes rasgos tiene tres pasos claves que son la preproducción, la producción y la postproducción. La preproducción, digamos que tiene que ver con todo eso que se prepara, con identificar el tema a tratar, relacionar la investigación correspondiente, ¿cierto? Pueden ser temas que realmente dominemos tanto, que los tengamos muy claros y que ya nos tengamos que concentrar es en cómo condensarlos y cómo entregarlos de la manera más clara posible. Y eso también se apoya mucho desarrollando un guión con ese contenido que se va a abordar, ¿cierto? Está la parte de la producción, que tiene que ver con la realización o la ejecución eh, de la grabación y de las herramientas que pueden ser múltiples las que tengamos a mano. Esto va a variar mucho en cada caso. Desde utilizar el mismo computador, desde utilizar una grabadora del celular o desde utilizar una grabadora profesional. Tiene que ver con esta parte técnica y logística casi de capturar ese audio a partir de ese guión que se ha creado. Y la postproducción, ¿cierto? Tiene que ver con escuchar esa grabación y editar todo lo que sea necesario, eh, tomar decisiones como si ese material puede tener una música de fondo, puede tener ciertos efectos de sonido, porque la misión en este punto es crear una pieza final de audio con mucha armonía desde, digamos, el volumen y la integración que podemos hacer con otros elementos para que sean, digamos, tenga una propiedad muy armónica a la hora de escucharse.
Y lo más importante al final es, bueno, termino este podcast, lo armé completo, tengo una pieza con la que estoy satisfecho y es el punto de decidir cómo se va a distribuir para enviar a los estudiantes un único enlace. En ese sentido, pues pueden haber varios métodos dependiendo de cuál sea ese tipo de comunicación con los estudiantes, si es a través de correos, si es a través de Classroom, si es a través de otras plataformas, enviarlo directamente, o también decidir explorar otras herramientas un poco más avanzadas que permiten subir de forma más abierta estos audios, crear cuentas en diferentes plataformas para a nivel individual crear una especie de playlist y tener estos espacios en internet, ¿cierto? Que pueden tener como múltiples usos también fuera de la clase para que cualquier persona pueda acceder a ello, ¿cierto? Entonces una cosa es enviar un podcast como un archivo de MP3 en este caso por correo, que tenerlo de pronto en una interfaz donde gráficamente va a ser más atractivo. Eh, Van a haber opciones de descarga también a cualquier dispositivo o también para consumir directamente desde internet con un reproductor que permiten tener como todas estas propiedades de streaming. Bueno, en general los invito a que exploren esta presentación donde hay como toda esa reflexión sobre los diferentes usos. Por ahora me interesa mucho que nos concentremos en abordar algunas herramientas que existen y también para que ustedes tengan en cuenta que tienen a la mano si deciden empezar a explorar ese tipo de herramientas. En este documento al que ustedes también tienen acceso, acá se referencian dos herramientas en concreto, que tiene que ver con la producción de audio, con la producción de piezas sonoras con la voz. Entonces tenemos dos opciones dependiendo de lo que tengamos a mano. Podemos utilizar un grabador de voz online si nos parece mucho más cómodo, si digamos que necesitamos hacerlo de forma práctica inmediata. Y luego tenemos otra herramienta que se llama Audacity, que es en la cual nos vamos a concentrar más, que ya es un programa que se instala en cada computador, tiene una interfaz un poco más amplia, muchísimas más opciones. Entonces me interesa hoy traer como unos ejemplos para conocer sus opciones básicas y como su funcionamiento mucho más esencial. Entonces vamos a explorar primero esta herramienta, Online Voice Recorder, que ya tenemos por acá abierta. Esta es una herramienta que funciona solo con internet, que es online y que la forma de identificar que podemos grabar desde nuestro computador o desde donde estemos conectados es que nos aparezca este micrófono rojo. Si entramos al link, si abrimos la página y no nos aparece este icono rojo de micrófono, quiere decir que no tenemos ninguna entrada de audio al computador, ¿cierto? O que tenemos que configurarla para que el programa la detecte. Normalmente esto ocurre de manera muy automática, sobre todo si nos conectamos desde portátiles. Ese tipo de páginas identifica que tenemos un micrófono integrado, que es lo normal en la mayoría de portátiles más modernos. De pronto este ajuste lo tendríamos que hacer si estamos en algún equipo de escritorio con de pronto más de un micrófono conectado y que él no logre identificar cuál va a operar. Pero entonces es una señal inicial muy importante. Si aparece, estoy listo para grabar. Si no aparece, algo pasa y tendría que entrar a esta herramienta y desde acá se nos despliegan unas opciones y él nos va a mostrar si tenemos algún micrófono conectado, como en este caso. Si no lo tenemos, no nos aparecería nada. O si tenemos varios, nos aparecería a través de cuál queremos hablar, ¿cierto? Porque en el caso de tener, por ejemplo, conectado o estar conectados en esta página a través del portátil y también tener conectado una diadema, aparecer en esas dos opciones, entonces habría que estar seguro a través de cuál herramienta queremos grabar. Entonces, ¿qué nos permite en términos generales esta herramienta? Eso también está detallado aquí en el documento de forma como más profunda.
pero tiene que ver con generar audios de forma inmediata. Se graban aquí directamente y se descargan en formato MP3, ¿cierto? Es como una forma de crear notas de voz de una forma más controlada, aunque para estos fines, pues los celulares también son muy funcionales. Los celulares más modernos prácticamente son oficinas de producción en general de cualquier material en video y audio, y más si tenemos una aplicación de grabación de voz en el celular, pues también nos va a servir muchísimo para crear esto. Las calidades varían obviamente dependiendo del celular, y en este caso, cuando trabajamos esta herramienta online, también la calidad va a depender de por dónde le está entrando la voz. Si estoy utilizando un micrófono integrado, si estoy utilizando una diadema, que por ejemplo en este momento les estoy hablando a ustedes a través de una diadema. Una diadema realmente no está hecha para grabar voz, sino para comunicarse como de forma más eh, directa, pero igual, genera un audio de alguna manera claro. Ya cuando hablamos de crear audios más profesionales, estamos hablando de tener ya grabadoras con un tipo de micrófono mucho más robusto, al menos desde su tecnología y desde la captura de la nitidez de la voz y de la supresión de ruidos exteriores. Entonces, siempre cuando hablamos de audio, así como hablamos también de video, pues digamos que esa calidad o ese procesamiento del audio o del video va a depender exclusivamente del tipo de herramienta que estemos utilizando. Creo que lo importante es al menos identificar qué es lo esencial, que sea claro, que sea nítido, que no sea difícil de escuchar, porque realmente pues en estas condiciones de virtualidad también estamos como muy supeditados a lo que nos puedan brindar las herramientas que tenemos a mano. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de grabación acá para mostrarles un poco cómo funciona esta herramienta y lo práctica que es. Voy a leer un párrafo que tengo acá de ejemplo. Cuando yo le doy clic a este icono rojo, inmediatamente la herramienta empieza a grabar. De esta herramienta yo puedo descargar los audios tal cual los pronuncie. Yo desde acá no puedo editar nada, no puedo borrar nada, ¿cierto? Es como literalmente grabar una nota de voz. Por eso, dependiendo de lo que vayamos a grabar, pues hacer pruebas. En general, siempre con cualquier dispositivo, hacer pruebas. Cómo se escucha mi voz, qué volumen tiene, se puede mejorar, este micrófono está muy ruidoso, está muy bien. Entonces es como, dependiendo si yo voy a grabar algo muy largo, esta herramienta creo que puede generar pistas de hasta 40 minutos, ¿cierto? Entonces, recomendación de oro es, si voy a producir algo muy largo, hago pruebas para de pronto no perder el tiempo grabando todo de una vez y después darme cuenta de que se siente desajustado el audio, no estoy hablando lo suficientemente cerca o estoy hablando muy cerca y el audio queda saturado. Entonces siempre al manejar dispositivos, hacer ensayos, conocerlos un poco más. Si es de pronto algún dispositivo un poco más complejo que hayan adquirido, pues también buscar tutoriales para poder sacarle el mejor provecho. Entonces listo, le voy a dar rec acá dando clic a este botón y vamos a ver qué pasa. Él va a empezar a grabar y yo voy a empezar a leer y luego vemos entonces cómo procedemos. Según el Sistema de Información y Gestión del Conocimiento para la Participación Ciudadana, desde una perspectiva territorial entendemos la participación ciudadana como un proceso en el que individuos y colectivos, portadores de intenciones e intereses, se involucran en la deliberación y construcción de lo público en sus territorios. Aquí tengo dos opciones. Aquí le acabé de dar pausa, ¿cierto? Lo que me indica que estoy grabando es que se empieza a generar una onda gráfica de interpretación de ese sonido que está entrando por el micrófono. Entonces, yo ahí tenía dos opciones, darle pausa o darle de nuevo en el botón rojo para detenerlo, ¿cierto? Si yo estoy grabando algo muy largo, necesito hacer una pausa para cualquier cosa. Tomar agua, respirar, mirar bien que estoy leyendo, porque puede que no tenga un guión o lo esté haciendo de forma espontánea, porque domino mucho el tema, ¿cierto? Hay muchas variables por las que uno necesita pausar. Y más teniendo en cuenta que si quiero sacar el audio desde acá listo, necesito que me quede al primer intento muy bien,
Entonces pauso y luego si vuelvo a cliquear acá, continúo con el discurso, ¿cierto? Si yo voy a grabar algo, lo dejé en completo porque domino mucho el tema, pues inmediatamente lo que hubiera hecho es darle en stop sobre ese mismo botón de color rojo. Bueno, entonces si yo le doy clic acá, él continuaría grabando la misma pista. Se va a detener. Entonces, bueno, luego de saber que puedo grabar con el equipo que tenga, pues el hecho que al darle rec me aparezca esta onda, ¿cierto? Esta interpretación del sonido me está diciendo que estoy grabando. Entonces le voy a dar acá stop. Él aquí me muestra que grabé de principio a fin. Aquí tiene un contador numérico. Este audio dura 25 segundos, aunque aquí hay unas colitas de silencio, que son detalles que yo, por ejemplo, podría llevar a otro programa y editar, ¿cierto? Quitar estas otras colitas. Ahorita vamos a ver cómo es eso. O si estoy haciendo una prueba, si esto fue una prueba porque yo realmente voy a grabar algo muy largo, pues yo desde acá lo puedo escuchar, ¿cierto? Yo lo reproduzco para escuchar cómo quedó y si estoy satisfecho, pues le daría a guardar. Si quedó muy malo, si estuve gagueando, si no fui claro, quiero volver a intentarlo, pues simplemente refrescaría la página, se pierde esa grabación con la que no estoy satisfecho y volvería a arrancar con la grabación. Entonces, aquí por ejemplo vamos a escuchar cómo se escucha esta pista recién grabada. Según el Sistema de Información y Gestión del Conocimiento para la Participación Ciudadana, desde una perspectiva territorial entendemos la participación. Listo, bueno. ¿Cómo siento ese sonido? Pues bueno, soy consciente de que tengo una diadema, que eso sonaría mucho mejor con otro micrófono, ¿cierto? Entonces también cada herramienta tiene sus particularidades. Las diademas, aunque se escuchan bien, se escuchan nítido, pues son micrófonos que tienen otra misión en general en la vida. Es más como una conexión más en vivo y en directo, casi que funciona más como un teléfono, por así decirlo, como una pequeña bocina. De hecho, las diademas ni siquiera llegan a estar al frente de la boca, que es lo ideal al estar grabando la voz, entonces realmente no la captura pues como con toda la potencia y nitidez. Normalmente las diademas el micrófono queda como al lado izquierdo de la boca, entonces no captura el audio de forma directa, por lo cual recoge como cierto ambiente un poco metalizado, pero no, es un audio que se escucha bien, insisto, dependiendo para lo que lo necesitemos, si se escucha claro, eh, sea suficiente, ¿cierto? Ya obviamente si tenemos una grabadora más profesional, aunque pues también el tema de las grabadoras profesionales tiene un rango muy amplio, pues nos va a dar un sonido mucho mejor. Entonces, por ejemplo, si estoy satisfecho con este audio, si esta herramienta siento que es práctica para lo que yo necesito en el momento, de esta forma tan sencilla genero los audios. Es básicamente casi como generar notas de voz, pero lo importante es que yo los puedo guardar. Los puedo guardar en MP3. Por ejemplo, vamos a grabarlo, a guardarlo acá. Siempre que lo voy a guardar va a abrir esta ventana de explorador de carpetas. Acá le puedo dar un nombre cualquiera. Y la ventaja es que ya el archivo me queda listo para yo distribuirlo o enviarlo por el medio que yo necesite. Porque si grabo, por ejemplo, a través del celular, ahí, aunque tengo el archivo desde el teléfono, pues tal vez lo tenga que sacar o desde dentro del teléfono generar un mail, pues digamos que son diferentes estrategias, ¿cierto? También es bueno como ensayar los celulares o el celular que cada uno tiene para ver qué tan buena calidad tiene a la hora de sacarlo y de pronto reproducirlo desde un computador. Durante esta pandemia herramientas muy prácticas para que los profes produzcan audios, por ejemplo, para videoclases, videos educativos, ¿cierto? O sea, ha sido como un método como intercambiar esos audios, de que ellos también exploren y le saquen el jugo a esta herramienta y que los envíen de forma muy ágil para la construcción, por ejemplo, de muchos materiales que realizamos en UDROA y ha sido muy práctico
en ese sentido. No todos los celulares tienen una buena calidad de sonido, entonces es algo también que uno explora con cada uno de ellos. Entonces aquí guardemos, por ejemplo, en esta carpeta, nos queda listo este ejemplo, que ha descargado en MP3, que es uno de los formatos como más populares y que sabemos que van a ser reproducidos casi que por cualquier dispositivo o programa dentro de un celular o en un computador. Entonces, esto es básicamente esta herramienta, es online, es instantánea, entonces según las necesidades, pues cada uno sabrá cómo lo utiliza y si realmente es lo que necesita en algún momento. En el documento, como les decía, está todo el paso a paso sobre esta herramienta. Si tienen alguna inquietud, la comentan por favor por el chat para irla solucionando de manera progresiva. Aquí ya voy a entrar a hablar de la Audacity, que es, como les comenté al inicio, una herramienta un poco más compleja, que tiene una particularidad muy especial y es que es software libre, es gratuita. Recientemente le hicieron una actualización muy interesante. Entonces, para hacer un programa gratuito, digamos que compite muy bien con programas profesionales, ¿cierto? No podríamos decir que es un programa de un calibre muy profesional, porque digamos que el ser software libre tiene sus limitaciones de cuánto se le invierte, como en potenciar sus propiedades cada vez más, a diferencia de otras herramientas de pago que digamos tienen otra dinámica de producción y constantemente están gestionando en cuanto a su innovación, pero Audacity digamos que sigue siendo un programa eh, muy valorado, muy importante, con una historia muy amplia y sobre todo eso, que es gratuito, que está en español y que permite muchísimas opciones a la hora de trabajar eh, con audio. Entonces, en este documento eh, hay un link donde se encuentran los archivos ejecutables para su instalación. Los decidí organizar en esta carpeta porque aunque el programa tiene su propia página, ¿cierto? Digamos que cuando yo le voy a dar descargar a los programas, pues digamos que no es tan instantáneo acceder a estos archivos ejecutables porque como es un programa de software libre hay mucha documentación y como que la interfaz eh, tiene muchas más cosas. Entonces por eso quise compartírselos a través de este link que al darle clic llegarían a esta carpeta. Así que los invito a descargarlos y a ejecutarlos para quienes quieran como ir explorando la herramienta conmigo. Entonces acá están las opciones para Mac. Está el archivo DMG que se instala normal como cualquier programa en Mac. En Mac se instalan los programas de una forma un poco más instantánea y en ningún momento va a pedir ningún tipo de registro, ningún tipo de contraseña porque es completamente gratuito. En la carpeta de visores Windows encontramos el ejecutable en .exe y aparte de ese ejecutable encontramos este archivo extra que lo agregué en esta carpeta. Es un complemento, no es un programa diferente. Si yo instalo Audacity e instalo este archivo .exe, no va a ser otro programa, sino que es un complemento dentro de Audacity con un fin muy concreto. Y es que este complemento me permite trabajar con archivos de audio que tienen la extensión OGG. ¿Y por qué OGG es importante? Porque cuando nosotros, por ejemplo, grabamos audios a través de WhatsApp, una forma muy práctica o una ventaja que tiene WhatsApp es que uno puede generar un chat con el número de teléfono de uno, ¿cierto? Casi que se convierte como en un espacio privado donde uno puede tener diferentes informaciones, puede generar audios y luego enviarlos, ¿cierto? Es como una especie de sala de espera para crear materiales antes de yo enviarlos. Y en general cualquier audio de WhatsApp o la gran mayoría cuando yo los descargo a mi computador a través del WhatsApp web, es decir, tener conectado el WhatsApp al computador, si yo hago el ejercicio de descargar audios,
porque los quiero juntar, quiero armar algo con ellos. Me grabé ahí porque quiero, no sé, dar una pequeña lección y me grabé desde el celular porque es lo que tengo a mano. Esos audios se descargan en archivo .ogg, que es una forma que tiene WhatsApp de comprimir estos audios para que no pesen mucho y se escuchen bien. Insisto, no es todos los celulares, pero sí la mayoría. Hay unos celulares mucho más modernos que tienen otras extensiones en los audios que son, digamos, más legibles en los programas de edición. Pero estos programas, estos audios en extensión OGG, si yo decido traerlos a un programa como Audacity, no me los va a leer inmediatamente, ¿cierto? Porque es un archivo, no es una extensión tan desconocida, pero no es tan conocida como el MP3. Entonces, un complemento de esto nos va a servir para instalarlo y para poder manejar estos audios, porque, como les comenté ahorita, por WhatsApp se manejan muchos audios también y mucho material académico, entonces es necesario realizar esa pequeña conversión. Bueno, esta es la interfaz de la Audacity. Ya lo voy a abrir aquí desde mi computador. Así se vería la interfaz ya cuando estamos trabajando con audio. Entonces luego aquí está la ejemplificación para Windows, ¿cierto? Quienes tengan Mac y estén acostumbrados a instalar programas que son instaladores de MG, pues ya saben que se arrastra hasta la carpeta de aplicaciones y se instala inmediatamente, es mucho más instantáneo. En Windows estamos acostumbrados como a unas instalaciones más largas de ventana a ventana donde le vamos dando siguiente, siguiente. En este caso no hay que configurar nada extra ni darle ningún otro tipo de acción. En general nos vamos siguiente, siguiente hasta que la instalación termina, ¿cierto? Entonces acá lo dejamos en la presentación como para que fuera muy fiel a lo que van a ver que ocurre en sus pantallas. La única decisión al final de la instalación es si lo ejecutan en este momento o si desactivan esta opción de ejecutar Audacity y le dan finalizar porque lo van a usar luego. Listo, entonces voy a proceder a abrir el programa. Aquí en este documento hacia abajo van a encontrar mucho más en detalle la exploración de todas las barras, pero a mí me interesa pues como hacerlo de una manera mucho más práctica y empezando como a manipular audios y a crear al menos un ejemplo para que empiecen a ver las herramientas básicas. Entonces, bueno, una vez instalado, lo buscamos para abrir el programa. Una pregunta hasta el momento. Espero no ir muy rápido porque igual estos temas pueden ser un poco abrumadores para quien nunca haya estado en contacto nunca con algún programa de estos de edición, sobre todo porque tienen mucha botonería, tienen muchas opciones que de pronto intimidan un poco la navegación desde el inicio. Entonces espero ir como les decía al inicio, lo más básico de una forma sencilla, para que al menos vean como las bondades básicas de este programa. ¿Hay alguna pregunta por ahora? ¿Todo bien? No, en el chat no hay preguntas. Listo. Cuando abrimos Audacity, la primera vez que lo abrimos recién instalado, es muy normal que cada vez que ejecutemos alguna opción nos empiecen a salir ventanas emergentes, aclarándonos cosas, ofreciéndonos en este caso documentación de ayuda, ¿cierto? Aquí vemos que toda la interfaz está en español, pero por ejemplo si diéramos clic a cualquiera de estos manuales nos va a abrir en inglés, ¿cierto? Hay manuales de Audacity en español, entonces en este caso si no dominamos mucho el inglés pues lo buscaríamos por otro lado, pero entonces para que tengan esto en cuenta, si le damos clic por ejemplo acá de esto de ayuda rápida o en manual o de foro, nos llevaría a lugares en inglés. Yo puedo decidir que no me vuelva a mostrar esto, ¿cierto? Siempre en cada ventana emergente nos va a aparecer no volver a mostrar esta ventana. Si no quisiera que volviera a aparecer, le daría clic acá, lo activaría desde acá y le daría a aceptar. Listo. Entonces, esta es la interfaz en su estado más inicial. Todo este espacio nos va a aparecer en gris, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer tenemos dos momentos realmente, que es guardar un proyecto, ¿cierto? Piensen en este programa como si fuera un documento de Word
que yo creo un documento de Word, primero lo guardo, ¿cierto? Antes de empezar a trabajar, primero lo guardo, le doy un nombre, y ya sé que yo vuelvo a ese Word y lo abro para continuar trabajando, editando un texto y que tal vez cuando lo termine se vaya a convertir en un PDF, que en este caso digamos que lo que vamos a terminar produciendo es un audio en MP3. Entonces, como para que tengan muy clara esa analogía de que este programa no es más que un lienzo de trabajo, un lienzo de un proceso de edición que pues no es texto, sino que es audio, pero funciona conceptualmente de la misma manera, ¿cierto? Como que de una forma muy artesanal, progresivamente vamos construyendo una gramática con el sonido, por así decirlo, como si estuviéramos trabajando un texto. Entonces lo primero es guardar el proyecto. Desde esta opción de archivo le doy guardar proyecto. Como les comentaba, ventanas emergentes. Acá él nos va a hacer una aclaración que parecería muy obvia, pero que es necesaria, y es que al guardar un proyecto comprimido, lo que estamos haciendo es guardar el proyecto de Audacity, es decir, un archivo que solo voy a poder abrir luego si tengo instalado Audacity, ¿cierto? Lo mismo que un Word. Si yo tengo un Word y lo llevo a un programa que no tenga Word, pues no me va a abrir nunca. Entonces también es como esa aclaración de que usted está guardándose un proyecto de Audacity y no un archivo de audio, ¿cierto? El archivo de audio es el proceso final que va a resultar después de trabajarlo dentro del programa. Entonces ya aquí le digo que aceptar, que acepto, que comprendo muy bien lo que me está diciendo. Entonces voy a guardarlo acá. Ejemplo 1, Audacity. Bueno, entonces aquí ya guardamos el proyecto y vemos que aquí en la parte superior izquierda nos aparece el nombre que acabamos de guardar. Es muy, muy importante crear una carpeta para guardar cada proyecto, porque este programa en particular, cuando yo estoy trabajando cualquier proyecto, les voy a mostrar. Yo acabo de guardar esta carpeta, digamos, el proyecto lo acaba de guardar acá, y él me creó dos archivos. Un archivo .aup, que es el que se abre con Audacity, y él por defecto me genera una carpeta con el mismo nombre, porque este programa, a medida que uno va trabajando, va generando como unos archivos temporales. Entonces van a quedar almacenados dentro de esta carpeta. En ese momento está vacía porque todavía no he empezado a trabajar, pero a medida que yo trabaje va a empezar a llenarse de cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, guardo esto en escritorio, en documentos, pues no voy a tener control de estas dos carpetas. Entonces, importantísimo siempre crear una carpeta para tal proyecto, ¿cierto? Si yo voy a generar, no sé, un ejemplo, 5 audios, pues genero 5 carpetas diferentes para cada proyecto, ¿cierto? Si ya estas carpetas, si yo las tengo que mover, por ejemplo, en una USB, tengo que llevarlas a otro computador para seguir trabajando, entonces yo sé que tengo que coger ambas carpetas para llevarme el proyecto, entonces listo. Luego de guardar el proyecto, vamos a importar audio. En este programa, en programas de audio en general, siempre hablamos de importar y exportar. Importar es cuando traemos al programa el material con el cual vamos a trabajar, y exportar tiene que ver cuando ya tenemos listo la pieza final, ya la trabajé un rato, ya está, estoy satisfecho con lo que tengo, ya la exporto, es decir, la convierto en una pieza final de MP3. Entonces es bueno tener como esos dos conceptos claros. Por ejemplo, aquí cuando vamos a archivo y le damos exportar, como no tenemos nada, nos va a aparecer desactivada. Pero en este caso tenemos dos opciones para importar, que es desde esta opción, archivo, importar audio, es decir, voy a traer un audio. Eh, con cada opción que yo le dé siempre voy a estar abriendo estas ventanas de explorador, ¿cierto? Aquí me abrió una donde yo ya tengo algunos materiales de ejemplo. Entonces vamos a traer este archivo. Yo puedo traerlos desde esta ventana o los puedo arrastrar
desde las carpetas. Ahorita les voy a mostrar. Entonces está la opción más primaria, la traigo de aquí, lo voy a abrir y ya tengo un audio con el que voy a trabajar. Este audio, digamos, puede venir de muchos lados. Puede ser una grabación que hice con el celular, puede ser una grabación que hice con la herramienta online que les mostré ahorita, puede ser una grabación que hice con una grabadora profesional y la saqué de una SD, ¿cierto? Es como el audio puede llegar desde muchos lados diferentes. Estos audios es muy bueno tenerlos dentro de esa misma carpeta, creo, para el proyecto, igual como con esa seguridad que me da saber que yo tengo todos estos elementos juntos en caso de que necesite moverlos hacia otro lado, ¿cierto? Entonces vemos que cuando hablamos de audio se nos presenta esta interpretación gráfica de onda, ¿cierto? Que es como algo también a lo que estamos acostumbrados, a la forma en que vemos interpretada el audio. Entonces es muy similar en todos los programas que la veamos de esta manera. Si yo, por ejemplo, ubico ese mismo audio y lo quiero arrastrar, que también es una forma muy ágil, ocurre lo siguiente. Si yo lo quiero arrastrar directamente al programa, me cargaría igual. Ahí estoy arrastrando el mismo clip, pero no lo estoy haciendo a través de archivo importar, sino que lo estoy arrastrando. Entonces, es una manera más ágil. Hay que hacerlo pues lento para no cometer ningún error, pero son dos maneras. Entonces, lo que cada uno considere que le es más ágil. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que necesitar acá? Como tenemos un cursor que nos permite por defecto ubicarnos en cualquier lado del audio, ¿cierto? Por ejemplo, el audio que yo grabé ahorita con la herramienta online que les decía que había quedado con unos silencios adelante y uno al final, pues es algo muy rápido de borrar y ya, terminaría si fuera ese el caso, como que me grabé, de pronto hay unos silencios al inicio y al final, los borro y ya, estoy listo para exportar. Pero en este caso tengo un ejemplo de una locución que grabé y que tiene, digamos, muchos errorcitos, tiene muchas pausas, tiene repeticiones, eh, tiene pausas, tiene respiraciones, ¿cierto? Entonces, digamos que en general una locución tiene más demandas en la edición porque tiene que quedar muy pulida, con la pronunciación muy perfecta, muy bien vocalizada, a diferencia de pronto de una clase más magistral que sea de forma más espontánea, que es como la voz en su estado natural, los diferentes ritmos de la voz, la respiración, ¿cierto? No es que esos sean elementos para editar, antes eso lo hace más natural, pero tiene que ver con la naturaleza del audio. No es que uno tenga, pues ya depende, si yo me grabé y yo de pronto tiendo como a gaguear con ciertas palabras o a repetir ciertos términos y quiero limpiarlos, que es como una palabra que se utiliza mucho cuando se está editando, como limpiar el audio, pues ya queda como al antojo de cada uno, porque cuando uno está hablando de forma natural o cuando uno está, es como cuando uno está de frente a unos estudiantes hablando, pues ocurren muchas cosas con la voz, que no son necesariamente errores, sino simplemente la forma como la voz sale. Entonces, a diferencia de una locución que tiene que quedar tan perfecta, hay que limpiarlo muchísimo más. Entonces, por eso traje este audio de ejemplo, como para mirar un poco más las diferentes variables de edición que hay, eh, con pretexto pues como de explorar las herramientas más esenciales. Entonces, por defecto tengo este cursor con el cual me paro, ¿cierto? Yo puedo empezar a reproducir, como yo sé que grabé, hay dos opciones, que yo haya grabado lo que voy a editar, entonces yo sé más o menos dónde me equivoqué, dónde lo hice bien, dónde tengo que hacer como más esfuerzo en la edición, o si por ejemplo es un audio que me envió un colega porque quiero hacer un podcast que integre parte del discurso mío sobre un tema, más parte del discurso de él sobre otro tema, entonces él lo envía y de pronto le dice, no ve, me quedaron bien ciertas partes, en algún lado repetí, en otra parte, no sé, ladró un perro en el fondo y lo volví a repetir, entonces también puede ubicarse uno como qué tanto tiene que explorar el audio para hacer esa edición. Listo. Entonces, por defecto vemos que tenemos como un cursor de texto, ¿cierto? Que tiene que ver con que por defecto esta opción está activada, que es una herramienta de selección. Y nos damos cuenta que está activada porque
acá en este icono se ve que es como un botón que está hundido, ¿cierto? Si no nos aparece esto por algún motivo o porque de pronto damos clic por acá, nos van a aparecer cursores diferentes, ¿ven? Aquí me cambié el cursor de otra manera, acá se convirtió en lápiz, aquí se convirtió en lupa. Entonces, básico, para lo inicial es siempre tenerlo en este tipo de cursor, porque si por accidente lo tenemos en otro, esas son herramientas un poco más avanzadas. Y lo primero, o digamos, el cursor que más necesitamos o las propiedades de uso que más necesitamos tiene que ver con este cursor. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero? Aprender a reproducir lo que tengo en pantalla de esta pista. Tengo dos opciones. Entonces ya sabemos que me puedo parar donde yo quiera. Entonces vamos a pararnos aquí al inicio. Tenemos este panelcito de botones que iconográficamente pues tiene una simbología universal del audio y de dispositivos de audio, ¿cierto? El play, la pausa, el stop, adelante, atrás. Acá hay un botón de grabar. Con este programa también podemos grabar directamente si tenemos un micrófono conectado. Entonces, al final vamos a hacer un ejemplo también de cómo podemos grabar directamente en este programa, porque finalmente puede ser lo más práctico, aprender cómo trabajar en este programa en su conjunto, sabiendo que tiene la ventaja de que podemos grabar directamente acá mismo y editar. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Espero no ir muy rápido. Realmente no hay mucho tiempo. No, en el chat aún no hay preguntas. Tenemos dos opciones y es reproducir directamente desde este panelcito con el play. Vamos a ver qué escuchamos acá. Contenidos para aprender tipos de infografías. Videoscribe. Listo, entonces acá yo estoy rotulando el video, acá respiro, acá hay espacio, apenas estoy calentando la voz. Entonces vemos que acá hay varios como detalles que yo sé que tengo que eliminar inmediatamente. Entonces esto mismo que yo reproduje acá con el play lo puedo hacer con la barra espaciadora, ¿cierto? Aquí estos programas, en general los programas de edición tienen su botonería dentro de la interfaz, o también puedo empezar a aprenderme los atajos desde el teclado. Y siempre esos atajos desde el teclado van a hacer que yo fluya mucho más con la herramienta, ¿cierto? Que tiene que ver también como con la velocidad. Vamos a reproducir acá con la barra espaciadora. Donde yo me pare y le doy barra espaciadora, Permiten comprender la ¿cierto? Barra espaciadora o acá. Si yo estoy reproduciendo, permiten comprender aquí le doy pausa, la generalidad del ¿cierto? Entonces lo primero es empezar a familiarizarnos con esos controles básicos de la pista con la que yo estoy trabajando. De esas flechitas voy al inicio o al final del audio, ¿cierto? Por defecto, cuando yo importo un audio aquí a Audacity, él me lo muestra del ancho de la pantalla. Aquí tengo un audio de 3 minutos. Entonces, dependiendo si yo estoy en un portátil muy pequeño o en un computador de escritorio mucho más grande, la onda se va a ver más amplia o no, ¿cierto? Si yo acá tuviera un audio de 20 minutos, pues esto se vería mucho más comprimido. Ahorita vamos a ver cómo desplazarnos y cómo acercarnos a esa onda de audio si necesitamos ser más puntuales con las diferentes ediciones. Entonces, bueno, ya sabemos, play, pausa, stop, inicio, el inicio de la pista o el final de la pista, ¿cierto? Como para yo empezar a moverme rápidamente. Estoy trabajando por acá y quiero volver al inicio. Bueno, entonces yo acá puedo empezar borrando todo esto. Sé que no me sirve, que fue antes de que yo empezara a hablar. Entonces yo selecciono, ¿cierto? Como si estuviera seleccionando
texto de Word, literal, con el clic sostenido, selecciono, borro con suprimir. Por ejemplo, acá hay una pausa grande, empiezo a borrar, ¿cierto? Como que empiezo a ubicar qué es lo obvio para borrar, porque la idea, por ejemplo, con esta locución es que se escuche de corrido, se escuche de forma natural, que las pausas se den como con un buen tiempo de escucha, medir pues que no se escuche como párrafo y frase tras frase. Entonces, como empezar literalmente de forma muy artesanal a empezar a pulir cada cosita. Vamos a ver aquí entonces ya qué está sonando. Infografías descriptivas. Infografías descriptivas. Infografías descriptivas. Listo, aquí son 3 intentos diciendo lo mismo con la intención de llegar como a cierto tono también. Insisto, eso tiene que ver un poco como con las estrategias de locución, pero acá vamos a ir viendo sobre todo de qué forma me permite editar Audacity y los audios en todo sentido. Entonces, por ejemplo, yo digo que me gusta más esta tercera de las que dije. Entonces aquí es hora de algo. Miren que yo aquí ya eliminé varios fragmentos y ya pues el audio está disminuyendo de tamaño, ¿cierto? Ya no dura 3, ya me está durando 2:15, ya tengo acá este espacio libre. El segundo objeto o elemento que debo dominar muchísimo son estas lupas. Estas lupas me permiten acercarme o alejarme cuanto yo necesite a un momento preciso del audio. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a utilizar esta lupa, vemos que la onda se empieza a abrir. Es como si me acercara drásticamente a la onda, ¿cierto? Se va estirando tanto que yo empiezo a ver el detalle. Entonces ya a mí se me genera acá un scroll debajo porque ya me acerqué tantísimo que la onda ya necesita mucho más espacio dentro del programa, ¿cierto? Pero ya sé que yo aquí tengo la precisión de cada elemento que he dicho, de cada momento donde hay la voz, ¿cierto? Que lo podemos determinar es por la altura de la onda. Yo puedo acercarme. Estos son los primeros intentos de esta frase que dije. Aquí tenemos la lupa con la que me puedo devolver, ¿cierto? Entonces, este vaivén es muy importante. Voy a mostrar las 4 lupas. ¿Qué hacen las 4 lupas? Listo, me acerco lo que yo necesite. Si necesito recortar aquí un bordecito porque hay un ruido al inicio del párrafo, de la frase, entonces yo empiezo a cortar acá con mucha más precisión. Sobre todo eso. Estas lupas me permiten mucha precisión. Aquí están las 3 frasecitas repetidas. Yo voy a escoger esta, entonces aquí vemos que me acerqué tanto que me permite borrar exactamente desde el punto donde inicia la voz. Ahí le doy play. Infografías descriptivas. Entonces ya ahí el audio empieza exactamente en el punto. Entonces si necesito alejarme para ir a otro lado del audio o para tener más de la pista aquí en pantalla, ¿cierto? Me voy moviendo con las lupas. Acá tenemos otras 2 lupas muy, muy importantes. El dominio de estas lupas siempre me va a permitir es mucha más agilidad. Aquí tengo una pista de 3 minutos, pero podría tener una pista de 30 minutos. Entonces esto me va a permitir como fluir de una forma más ágil durante la edición. Entonces acá tengo lo siguiente. Si yo tengo aquí la pista, me acerqué mucho porque tenía que hacer algo con cierta precisión, o sea, ahorrar por acá una respiración, un ruido, alguna cosa. Le acabo de dar clic acá y él inmediatamente me ubica toda la pista, como que vuelve a encoger toda la pista al ancho de la pantalla que yo tenga. ¿Cierto? Voy a hacerlo de nuevo. Supongamos que estoy muy cerca por acá. Le doy clic acá que dice ajustar al proyecto a la anchura. Clic y inmediatamente ya vuelvo a tener la vista panorámica de todo el audio. Si yo quiero ir de forma rápida a un punto del audio que yo selecciono, primero tengo que seleccionarlo, ya vamos a ver qué ocurre. Quiero ir de forma aquí drástica a este punto y le doy clic a esta otra lupa que dice ajustar selección a la anchura. Miren lo que hace el programa. Ese fragmento me lo dispone en todo el ancho de la pantalla, ¿cierto? Entonces es como un ir y venir, según lo que yo necesite del audio, ¿cierto? Yo me acerco mucho para borrar con precisión ciertos elementos, luego vuelvo a la anchura normal,
sigo escuchando, ¿cierto? Porque estar, por ejemplo, yendo y viniendo con estas dos lupas, pues me tardaría mucho más, pero a veces es necesario al menos como un puntico o dos punticos, o a veces es necesario ir hasta el fondo, o a veces es necesario tener toda la pista de nuevo, como acá en la visual general de la pantalla. Listo. Entonces, ya. ¿Qué llevamos hasta ahora? Cómo reproducimos, ¿cierto? Con la barra espaciadora, Infografía. con el play, cómo paramos, cómo pausamos en la reproducción, cómo nos vamos al inicio y al final, cómo nos acercamos a la pista. Que tiene que ver es con eso, con moverme dentro de la pista, que puede necesitar mucha edición o poca edición. Listo. Otras herramientas básicas que también son muy similares a un procesador de texto y que también tiene como los mismos comandos, tienen que ver con el copiar y el pegar, o el cortar y pegar, que exactamente se ejecutan igual que como se hace en Word. Ya les voy a mostrar. Todo bien, muy enredado todo, muy difícil, muy fácil. ¿Algún comentario? No, ningún comentario. Bueno, o sea que van pues, pero conmigo. Cuando quiero, por cualquier motivo, ¿cierto? No es lo más común, pero si necesito copiar un fragmento, tiene que ver de pronto más con estar jugando con el audio y generar pues como otra dinámica, pero les voy a mostrar si yo, por ejemplo, quiero que esto se repita varias veces o se repita en diferentes momentos, ¿cierto? Yo selecciono acá, le doy control C, por ejemplo, si yo lo llevo para acá, el control B, es como si estuviera pegando el texto, control B, las veces que yo quiera, ¿cierto? Voy a borrar acá. Por ejemplo, quiero cortar este pedazo por 1000 variables, porque esto no va aquí, lo dije antes de tiempo, esto mejor lo quiero llevar para más adelante, entonces quiero, por ejemplo, que estos dos fragmentos vayan, no sé, por acá al final. Entonces le doy control X, ¿cierto? Al darle control X se desaparece, se suprime de la pista de audio y yo lo llevo para donde yo quiera, ¿cierto? Aquí me ubico con el cursor siempre, control B, pega. Entonces ahí tenemos estas mismas opciones con el teclado, que generalmente estamos más acostumbrados a ejecutarlas con el teclado, control C, control X, control V, también están interpretadas aquí en estos iconos de cortar, de copiar, de pegar, ¿cierto? Pero no se las muestro desde acá como ejemplo porque realmente es mucho más fácil hacerlo desde el teclado. Desde acá pues tomaría unos segundos más, es más ágil a través del teclado. Al igual que en cualquier procesador de texto tenemos la opción de deshacer una opción, ¿cierto? Las veces que por ejemplo estamos devolviéndonos, si cometí un error, si me arrepentí de algún movimiento acá de edición, muy importante saber que no podemos deshacer y rehacer. Miren que cada vez que nos paramos en una opción nos aparece el nombre y el atajo desde el teclado, ¿cierto? El deshacer es control Z, rehacer es control Y, entonces maneja las mismas dinámicas del Word, por eso les colocaba como ejemplo, porque es muy similar y el programa procura también por conservar estos comandos que son muy universales. Bueno, ahí ya está lo básico de moverme en la pista y empezar a hacer cortes, empezar a borrar, ¿cierto? Vamos aquí a hacer un ejemplo de algo concreto y es empezar a generar pausas entre los diferentes momenticos del audio. Vamos a ver aquí desde el inicio. Me voy a acercar un poquito, ¿cierto? Para ver cómo está fluyendo esto. Voy a organizar acá solo unos segundos para que quede claro eso de los, como de la velocidad, ¿cierto? Porque yo sé que aquí hablo, pero por ejemplo, si yo eliminara todas estas pausas,
Si yo escucho eso uno tras otro, claro, no habría armonía, sería un audio muy extraño. Y la idea es que esto siempre tenga como ese ritmo natural del habla y que hayan como esos segundos entre momento y momento para que tenga la mejor armonía posible. Vamos a reproducir aquí a ver cómo está sonando. Infografías descriptivas. Permiten comprender la Aquí hay un error, se dio mal, se borra inmediatamente. Permiten comprender la generalidad del tema. Permiten comprender la generalidad del tema. Listo, aquí se repitió, entonces borro, me voy con la segunda opción, siento que suena mejor. Permiten comprender la generalidad del tema. Borro acá esta tierna tosecita. Comprender la generalidad del tema. Permiten comprender la Y sigo intentándolo, como que no estaba satisfecho para nada. Borremos estos dos pedazos. generalidad del tema. Los principales postulados de una teoría de cualquier área del conocimiento. Aquí, sí. Las características y generalidades de un personaje. Entonces, uno va como generando ciertos espacios que es muy instintivo también. Vamos a borrar aquí, vamos a dar este espacio, ¿cierto? Por aquí. Estos los junté porque las ideas suenan mejor acá, Permiten, más juntas. permiten comprender la generalidad del tema. Los principales postulados de una teoría de cualquier área del conocimiento. Las características y generalidades de un personaje. Permiten Entonces, a eso me refiero con las pausas, ¿cierto? Como que uno escucha, como que uno va puntuando. Esto es una frase, un párrafo más seguidito, aquí hay una pausita, o aquí hay una coma, y eso se van convirtiendo en pausas. Esas pausas le van dando como la gramática, igual cuando uno graba, no tanto cuando uno está dando una charla más magistral, aunque uno de alguna manera, pues como muy autónoma e instintiva, también va puntuando la forma en la que va hablando. Pero cuando uno, por ejemplo, está leyendo un guión, que un guión ya tiene una puntuación, también se graba con esa puntuación. Entonces, si yo lo grabo con esa puntuación, a la hora de editarlo, yo voy a sentir que hay esa puntuación y también la voy a favorecer a través de darle como ciertas pausas entre momento y momento. Bueno, opciones básicas aquí para identificar dentro de esta interfaz. Em, Acá tenemos varias opciones. Cada vez que cargamos una pista nos va a aparecer esto mismo. Aquí me aparece el nombre de la pista, ¿cierto? Tal cual como ya la arrastré desde el computador. Acá tenemos la opción de silencio y solo. Acá hemos estado trabajando con una sola pista, pero bien podría yo estar trabajando con varias pistas, ¿cierto? Porque, no sé, el podcast que estoy elaborando, pues, es un poco más avanzado, entonces tengo audios de diferentes fuentes, es un podcast donde intervienen 3 o 4 personas, son audios de diferentes, que vienen de diferentes lugares, que voy a organizar en diferentes momentos de la pista final, entonces yo tendría que traer todos los audios acá a este espacio de trabajo e irlos organizando, irles acomodando también los volúmenes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, mientras yo más pistas esté trabajando acá en el programa, esto que tenemos acá, que se llama silencio y solo, nos va a ser funcional en el siguiente sentido. Si yo, por ejemplo, traigo una pista, vamos a hacerlo con una pista de música. Si yo traigo esta pista de música, la arrastro a través de este método que ya les había mostrado. Listo. Me cargo la pista, dura mucho más que el audio. Vemos que tiene un volumen muy potente por la altura de la onda. Esta interpretación numérica que hay en la izquierda de las pistas tiene que ver con el volumen en decibeles. Vemos que acá está del 1 al -1,0. Acá también hay un comando de interpretación en decibeles en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces es una forma de controlar el audio siempre. Em, Ahorita tendremos que hacer un esfuerzo grande en organizar los volúmenes, porque yo, digamos que de manera gráfica lo que veo es que este audio que acabo de traer acá tiene una altura mucho mayor a esta pista que es de audio, que la escuchamos bien, que podría sonar un poquito más duro,
pero solo por el hecho de que esta onda esté mucho más alta, sabemos que va a sonar mucho, mucho más duro. Em, Vamos, por ejemplo, acá te traje dos pistas, tengo dos pistas. Vamos a hacer el ejercicio de escuchar las dos al mismo tiempo, a ver el caos que vamos a escuchar acá. Infografías descriptivas. Hay un caos inmediato, suena música, suena la voz, la música suena durísimo. Entonces acá tenemos que saber para qué sirven estas opciones. Mientras yo más pistas tenga, yo mejor debo saber manipularlas. ¿En qué sentido? Yo siempre voy a estar trabajando sobre una o cuadrando volúmenes, por ejemplo, entre dos. Entonces, si yo tengo estas dos pistas, ya sé que voy a musicalizar mi pista con esta canción de aquí de abajo. Si yo quiero que se escuche solamente una pista o la otra, yo al activar la opción solo, la otra se mutea. Entonces, si yo quiero seguir trabajando acá, con la opción solo activada, reproduzco Infografías descriptivas. y voy a trabajar en esta pista, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, ya terminé de trabajar en esta pista y quiero trabajar en esta nueva que traje, entonces le voy a dar solo es a esta, ¿cierto? Y se me desactiva esta. Si yo tuviera aquí más pistas, voy a traer más pistas, voy a traer una más para ejemplificar esto. Voy a traer esta. Como está activada en solo, si yo traigo más, van a seguir muteadas, ¿cierto? Si yo las quito, si están todas de color azul, sonarían todas al mismo tiempo. Entonces, es para ejemplificar eso. Independiente de la cantidad de pistas que yo tenga acá, si yo silencio o quiero escuchar solo una, doy clic en solo. Y el resto, sean dos pistas o sean 10 pistas que yo tenga de ahí para abajo, se van a silenciar. Si yo tengo varias pistas y necesito silenciar solo una, entonces le daría silencio y solo esa se silenciaría, porque de pronto necesito seguir trabajando en estas dos, estoy aquí cuadrando volúmenes. Entonces esa es la dinámica de estas dos. Solo para escuchar la pista que tengo, sobre la que quiero continuar trabajando en caso de que tenga varias, o silencio cuando quiero silenciar una pista o otra pista en particular, ¿cierto? Pero se aplica sobre todo cuando no tienen varias pistas. Cuando traigo una pista y la quiero eliminar, pues simplemente la cierro desde acá. Cerrarla desde este icono significa que ya se desaparece completamente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar estas dos pistas. Voy a quedar de nuevo con el espacio en blanco. Voy a traer el audio donde ya está editada completamente esa locución, que duraba 3 minutos. Y después del proceso de... Vamos a ver si esta está... Esta es la pista final musicalizada. Vamos a escucharla. En este auditorio multipantalla podrás hacer un recorrido. Eso es un producto final, algo que yo exporto luego de que la tenga lista. Entonces vamos a ver cómo crear esta pista, pero desde acá, desde el espacio de edición. Entonces tenemos la versión cruda. Y aquí la habíamos editado un poquito. Aquí lo que hice fue dar control Z para eh, volver a tenerla como la teníamos antes. Entonces yo tengo aquí la pista de música. Quiero musicalizar esta locución, ¿cierto? O puede ser un discurso, cualquier material que queramos. Antes de continuar con esto, quería decirles lo siguiente sobre los volúmenes de los audios. El volumen del audio, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver con la voz, está relacionado con el volumen de entrada que tiene el micrófono cuando yo me grabo, la distancia en la que me grabo, ¿cierto? Eso me va a dar como
la captura del micrófono interno de un computador, de una aplicación de un celular, ¿cierto? Como la vocalización, el volumen de la voz, la cercanía con el dispositivo. Eso me va a generar una altura que se va a interpretar en decibeles. Entonces, ese volumen tiene unos topes donde ya el audio se deforma porque tiene mucho volumen o tiene muy poquito volumen. Cuando tiene muy poquito volumen y yo le doy ganancia, que es un término que se utiliza cuando yo tengo un audio que grabé con muy poquito volumen y quiero darle volumen, yo le doy ganancia, pero al darle ganancia y darle más volumen a la voz, también tengo que tener en cuenta que se va a aumentar el ruido de fondo, ¿cierto? Que por arte de magia ese volumen no se va a dar de una forma impecable, sino que tal cual se levanta el volumen de la voz, se va a levantar el ruido de fondo, que puede ser mucho o poco, dependiendo de las condiciones en las que se haya grabado, ¿cierto? Por eso es que es un error o grabar muy pasito o grabar muy duro, porque en cualquiera de las dos situaciones, o sea que yo tenga que darle ganancia al audio o tenga que disminuirle, puede que ese audio esté ya muy afectado. Si yo lo grabo con mucho volumen, se va a sentir mucho el ruido, no, se va a deformar un poco, va a chocar con, en este caso, un audio sobremodulado con mucho volumen. Las puntas de la onda de audio empezarían a tocar este techo, ¿cierto? Y es lo que uno denomina un audio estallado, un audio ya que empieza como a perder nitidez porque tiene mucho volumen y si yo le baje volumen ya hay una pérdida de información interesante. Entonces, aquí este programa, cuando yo estoy reproduciendo cualquier audio, por ejemplo, voy a reproducir este, entonces le voy a dar sol, ¿no? Y nos vamos a fijar que aquí hay un medidor. Hay un medidor a través de escalas de decibeles que me mide el volumen de ese audio y lo hace a través de unas barras con un color. Entonces vamos a ver qué ocurre. Permiten reconocer el comportamiento de una situación a lo largo de un periodo. Entonces vemos que está de color verde. El color verde significa que ese audio está saludable. Igual, pues al escucharlo, sentimos que está nítido, que está claro, que las barras golpean hasta menos 6 decibeles de pronto en algunas palabras más intensas. Y cuando empieza a subir cuando empieza a subir de pronto de menos 6 hacia arriba, se pone de color naranjadito y si empieza a estrellarse con el cero, se pone de color rojo. Entonces, fuera de que este medidor nos está diciendo que el audio está, digamos, está en alerta, como que ojo con ese audio, revise a ver si está sonando bien, ¿cierto? Es como un medidor que nos dice, ese audio está golpeando mucho el color rojo. Voy a poner un ejemplo. Si yo le doy aquí ganancia a este audio, vamos a darle mucha ganancia para que el ejemplo sea extremo. Que le estoy dando ganancia en decibeles, que es, digamos, le estoy dando un volumen, pero no un volumen de reproducción, sino la- el volumen interno de la pista se lo estoy dando como una especie de efecto. No es el volumen de amplificación, sino el volumen de la onda. Entonces aquí, si yo le doy 20 decibeles de ganancia, pues se va a escuchar horrible, pero es para ejemplificar qué ocurre con este medidor aquí arriba. Permiten reconocer el comportamiento. Listo, suena horrible. Vimos que acá empezó a estallarse en los colores amarillo, como es un amarillo naranjado un poco, y el rojo es como que ese audio suena horrible, ya ese ruido. Si por accidente grabamos un audio así, lo mejor es volverlo a grabar porque digamos que es muy difícil empezar a controlar ese volumen tan extremo. De pronto es más fácil rescatar un poco un sonido muy bajito, pero que un sonido que se grabó con mucho volumen suene armónico es más complicado, ¿cierto? Como que es más aceptable escuchar un poquito de ruido de fondo, pero que la voz tome un poco más de cuerpo a rescatar un audio que está con mucho volumen, ¿cierto? Entonces volvamos acá a restaurar el volumen porque este audio no necesita para nada ganancia. No es que dar ganancia esté mal, sino que hay que hacerlo con mucho cuidado. Quitarla o ponerla según lo que necesite el audio. Hacerlo con mucho cuidado hasta que lleguemos a un punto intermedio donde uno sabe que si le doy más o menos ya el audio
no lo está soportando. Entonces hay que ser también muy distintivo con eso y decidir tal vez en una ocasión mejor volver a grabar. Listo. Vamos a musicalizar esta pista, vamos a hacer ese ejemplo de manipular los volúmenes para que esto me suene de forma armónica. Supongamos que aquí ya tengo editado toda la voz. No es real, pues, porque necesitaríamos mucho más rato para terminar de explorar todos los errorcitos y cuadrar los diferentes párrafos, pero vamos a hacer el ejercicio. Como escucharon en la pista de ejemplo de cómo quedó ese audio de forma final, eh, primero escuchamos la música y luego el audio, ¿cierto? Como que entraran unos segundos de música y luego entró la pista de voz. Entonces, aquí tengo esta opción que se llama herramienta de cambio de tiempo. Miren lo que pasa al llevarle clic. Se me cambia el cursor, ¿cierto? Vemos que el cursor se vuelve en unas pequeñas flechitas chiquitas que me permiten esto, mover la pista completa de izquierda a derecha. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, mucho cuidado con esta herramienta porque si yo la tiro mucho para la izquierda, miren que empieza a mascar la pista y se pierde, ¿cierto? Entonces mucho cuidado que si yo la tiro para la izquierda, desaparece. Como que el audio se va para otro lado que ya queda fuera de la interfaz del audio. Entonces, siempre mover estos elementos con mucho cuidado. Vamos a poner a sonar esta pista unos segundos. Entonces vamos a revisar acá. Vamos a darle play a la pista. Entonces quiero que empiece a sonar desde acá. Vuelvo otra vez a este cursor para volver a manipular todo. Ah, no, no era momento de volver a este cursor. Vuelvo a este. Como quiero que la pista arranque desde acá, que es como el segundo 7 más o menos, entonces la ubico completa desde el segundo 7. Entonces, aquí ya que necesito desde este punto bajar los volúmenes de esta pista, ¿cierto? Para que en este momento que inicia la voz suene mucho más duro que la música, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a bajarle a esos volúmenes. Entonces, como en esta pista de música voy a necesitar que por diferentes momentos los volúmenes cambien. Por ejemplo, este inicio va así, pero de aquí en adelante tiene que disminuir y a partir de acá tiene que disminuir muchísimo más porque miren la altura de la onda. Acá hay un intro, ciertos instrumentos, y aquí ya la onda es mucho más alta porque hay otra instrumentación, entonces pues gráficamente la pista me está diciendo aquí hay un volumen y aquí hay otro volumen, entonces sé que acá bajo cierta cantidad de volumen, acá tengo que bajar muchísimo más volumen. Entonces vamos a hacerlo paso a paso para ejemplificarles cómo se pueden armonizar estos volúmenes para tener esta pista de audio musicalizada de fondo, ¿cierto? Como que nos acompañe en la pista de audio, pero que nos acompañe en la pista de locución o de voz, pero que esa música esté acompañando por debajo de una manera sutil y agradable, que en ningún momento compita con el volumen de la voz. Bueno, entonces para eso tenemos esta herramienta que está enseguida de nuestro cursor que se llama herramienta de envolvente. Vamos a ver qué pasa cuando le damos clic. Vemos que la interfaz sufre un pequeño cambio de colores. Primero cambia mire que ya no tenemos el cursor, sino que tenemos como dos flechitas blancas que se están mirando entre sí. Y cambió el color. Vamos a desactivarlo. Vamos a pasar al cursor, ¿cierto? Miremos gráficamente qué ocurre otra vez. Como que se forma un techo que tiene que ver con los topes de las puntas
de la onda, de los picos. Y aquí también. Entonces acá se pone un poquito más claro. Esta herramienta me permite generar unos nodos sobre la pista. Puedo controlar el volumen. Vamos a ver. Me acerco un poco con la lupa, sobre todo a este punto, donde hay ese intercambio entre música y locución. Entonces acá voy a hacer algo. Voy a volver a cursor. Voy a darle un poquitín de ganancia. Aquí lo escuchamos bien, pero en general este audio podría tener un poquitico más de volumen sin sufrir ningún problema. Entonces vamos a ponerle aquí un poquito de ganancia. Vamos a ponerle 3 decibeles de ganancia. Vamos a escucharlo. Entonces lo ubico en solo. Infografías descriptivas. Definitivamente suena un poquito más duro y todavía está súper nítido y súper claro. Entonces también la ventaja de grabar un audio en buenas condiciones, al menos de que no haya mucho ruido de fondo, pues permitirle un poquito de ganancia en caso de que sintamos que lo pueda soportar. Entonces, bueno, ahora volvemos acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, en el chat no hay preguntas. Listo, entonces me acerco un poco más a este punto donde tengo que cambiar drásticamente el volumen. Aquí le voy a cambiar el volumen, esa es la pista de música. Entonces voy a ver qué hace este cursor a través de unos nodos cada vez que yo doy clic. Es que va a colocarle como unos ganchitos a la pista de audio. Aquí le voy a dar clic. Puedo hacerlo en este borde azul o en este otro, ¿cierto? Aquí estamos viendo como dos, como que está acercado de dos maneras. Vamos a empezar a acercar el volumen por fuera. Ya vamos a ver a qué me refiero. 1, lo puse acá. ¿Qué hago con este nodo? Bloqueo el volumen de aquí hacia atrás. ¿Qué sigue? Colocar otro nodo para modificar el volumen de aquí hacia adelante. Entonces miren, aquí estos nodos los puse dando simplemente clic. Si yo doy clic sostenido sobre esta pista, vean lo que va a ocurrir. Se empieza a estrechar un montón. ¿Esto qué significa? Que le estoy quitando volumen. Mucho volumen. Entonces tengo que ir escuchando para ver qué efectos van ocurriendo. A ver cómo se van integrando estos volúmenes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice? Creé dos nodos. Uno para asegurar el volumen de aquí hacia atrás y otro para modificarlo de aquí en adelante. Voy a darle clic acá para ver toda la pista completa. Baje el volumen a toda la pista. Acá, por ejemplo, puedo volver acá a este cursor y borrar todo esto porque toda esta parte de la pista no la necesito. Así si le doy acá, pues me ocupa mejor todo el espacio de mi pantalla. Aquí hay dos situaciones. Puede que yo necesite disminuir el volumen de aquí en adelante completo la pista, o que yo necesite disminuirla hasta el final y, por ejemplo, acá al final volver a darle un poquito de volumen a la pista para que me acompañe esa salida final, ¿cierto? Como que termina la locución y hay como una colita donde esa música vuelve a aparecer para cerrar la pista. ¿Cómo hago eso desde el inicio sin tener que tener como ningún reproceso? Voy a darle control Z, va a volver la cola que ya tenía con el control Z, otro control Z, listo, se me volvió a resetear acá completamente la pista. Entonces, de nuevo, aquí ya están los nodos que ya había puesto, me acerco un poco, entonces yo sé de nuevo que de aquí hacia atrás aseguro el volumen, de aquí adelante lo tengo que disminuir, pero como aquí al final necesito que vuelva a subir, entonces voy a hacer lo siguiente mejor. Borro esto. Y acá en esta parte genero otros dos nodos. Vuelvo acá, genero el nodo que me asegura que aquí en adelante tenga este volumen.
y el que me asegura que tengo acá la posibilidad de disminuir el volumen. Entonces, ¿qué tenemos? Nodos acá, nodos acá. Entonces voy a bajar el volumen acá de este y acá de este. Y lo hago. Entonces vean que yo voy de cursor a otro según lo que yo necesite. Infografía. Todavía no lo vamos a escuchar. Vamos a bajar el volumen. Si yo no estoy en este nodo, no veo en este cursor, no veo los nodos. Es cuando yo lo activo que veo lo que he hecho. Entonces yo bajo acá el volumen. Y lo bajo acá también. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que aquí baja, aquí vuelve y sube. Vamos a ver cómo está sonando este cambio acá. Seguramente le tengo que bajar más volumen. Infografías descriptivas. Está bajando, pero falta un poquito más. Bajo más, más, más. De nuevo. Infografías descriptivas. Permiten comprender la generalidad del tema, los principales postulados de una teoría de cualquier área del conocimiento, las características y generalidades. Ya casi sentimos que está, ¿cierto? Como que la música ya está por ahí en el fondo. Vamos a bajarle otro poquito más. Estas pistas son muy modulares. Según donde yo necesite trabajar más, puedo agrandarlas, ¿cierto? O ponerlas pequeñas en caso. Esto es muy funcional, sobre todo cuando estoy trabajando con muchas pistas. Cuando yo las arrastro y genera como un tamaño así. Pero yo siempre sé que si ya esa pista está lista o tengo que trabajarla en otro momento, pues me puedo concentrar en la que esté trabajando, ¿cierto? En este caso. Entonces, como les conté ahorita, acá hay cierta instrumentalización, acá aumenta más el volumen, entonces yo igual puedo seguir generando nuevos donde yo necesite. Si yo necesito, siento que el volumen está bien acá, puedes tener uno acá, igual. Hice uno para que de aquí a aquí no se modifique. Y lo que voy a hacer es seguir bajándolo acá. ¿Ven? Que se genera un cuello, porque este no me protege el volumen que ya dejé listo acá. Listo. Vamos a reproducir de nuevo. Infografías descriptivas. Permiten comprender la generalidad del tema, los principales postulados de una teoría de cualquier área del conocimiento, las características y generalidades de un personaje. Listo. Ahí sentimos que hay mucha más armonía en los volúmenes. En general, es decir, esto nos puede tomar mucho o poco dependiendo de en qué nivel estamos empezando, apenas estamos curioseando ciertas pistas, de pronto montando música, pero esto se puede complejizar tanto como uno quisiera. Si yo tengo muchos audios y quiero hacer una pista que tenga efectos, que tenga diferentes voces de diferentes personas, pues finalmente esta interfaz se va a llenar de mucho contenido y en la medida en que yo sea mucho más ágil con los atajos de teclado, sepa muy bien cómo ir manipulando las diferentes opciones, voy a mover muy rápido y a poder trabajar de forma muy óptima con estos audios que seguramente van a demandar mucho más tiempo. Acá estamos haciendo un ejemplo muy sencillo. Tengo una pista de locución de voz que estoy editando, estoy quitando los pedacitos que salieron malos, ciertas respiraciones, ciertas pausas y luego montando una pista de música. Y es algo cortico, ¿cierto? 1 minuto 45. Cuando yo ya termino de trabajar, estoy satisfecho con la pista, siento que ya está bien lo que quería, eh, exportamos el audio, exportamos la pista. Entonces, eso se hace desde archivo, exportar, aquí como ya tengo
Todas estas pistas trabajadas se me activaron estas opciones. Lo más genérico es exportar el archivo como MP3. Hay otras opciones como WAV que me dan a dar más calidad en la nitidez del sonido, pero mucho más peso. Y este otro formato que les comentaba que es OGG, que comprime bastante, eh, pero que no es tan legible en diferentes dispositivos. Entonces aquí yo lo voy a exportar como MP3. Él por defecto va a agarrar todo lo que esté, digamos, en la interfaz y lo va a mezclar. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Al darle clic en exportar audio, se me abre esta ventana de exploración de carpetas de Windows, en este caso. Él acá me está mostrando un título que es el nombre del proyecto. Por defecto me va a mostrar eso, ¿cierto? En punto MP3. Acá puedo cambiarlo, puedo no cambiarlo, dependiendo de lo que esté haciendo. Vemos que va a salir en MP3, que tenemos la posibilidad de darle aquí diferentes calidades, ¿cierto? Brutal 320 kbps, pues es una designación de diferentes valores que van a determinar el peso final de ese archivo y de la nitidez también. Entonces, son opciones que uno variará de acuerdo a si necesita que el archivo tenga mínimo un tamaño, que pese muy, muy poquitico por alguna obligación particular que haya con ese audio, pero en general, lo ideal es colocarle una calidad brutal de 320, escoger el lugar donde lo vamos a guardar, que le damos guardar, que hay otra ventana emergente que nos avisa. Las pistas serán mezcladas y exportadas como un único archivo estéreo. ¿Por qué dice que estéreo? Estas pistas que yo traje acá son en estéreo porque están interpretadas en dos canales, izquierdo y derecho. Esta pista la grabé con una grabadora profesional, entonces desde su configuración está en estéreo y esta pista de música también está en estéreo. Si nosotros estuviéramos trabajando con pistas de WhatsApp, por ejemplo, o otros audios que se graban en dispositivos, podrían estar en mono, ¿cierto? Que estando en mono parecería solo una pista. Estéreo le da como ciertas facilidades más al audio, siempre cuando hablamos de estéreo, el audio va a estar mucho más nítido, va a tener como mucha más espacialidad, em, pero pues los audios en mono también, em, digamos, son otro tipo de resultado dependiendo del dispositivo de donde venga. Entonces, a veces si ustedes cargan aquí archivos de audio, les aparece una sola pista, ¿cierto? Porque aquí estamos viendo dos que son idénticas, em, pero si es en mono van a ver una sola, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá él me dice, las pistas serán mezcladas y exportadas. Como con cualquier ventana emergente, puedo desactivarla desde acá. Le doy a aceptar. Otra ventana emergente que me permite generar una metadata para este audio, ¿cierto? Aquí puedo colocar, no sé, mi nombre, el tema, el curso que esté tratando, ¿cierto? El año de realización. Simplemente puedo no llenarlo también, ignorarlo si no me interesa que el archivo tenga ninguna metadata más que el nombre que yo le coloque. También podría, como con todas, activar acá para que esta advertencia no vuelva a ocurrir. Aquí le voy a aceptar. Aquí hay un pequeño proceso de exportación. Vamos a ver ese audio que quedó en esta carpeta, ejemplo 1, Audacity, MP3. Vamos a abrirlo. Infografías descriptivas. Permiten comprender la generalidad del tema, los principales postulados de una teoría de cualquier área del conocimiento. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una pista final, un archivo exportado, una pieza final en audio, que en teoría pues sería como el trabajo final que tiene ciertos destinatarios y que voy a poder distribuir de cierta manera, ¿cierto? Eso como para cerrar un poco el proceso de sacar un archivo final mezclado de un programa de estos. Em, Como les comenté hace un momento, este programa permite grabar directamente. Si tengo un micrófono conectado, voy a borrar estas pistas para hacerles una pequeña demostración de grabación.
Listo, supongamos que abrí el programa desde cero, guardé el proyecto, pero quiero grabar directamente desde acá para editar directamente desde este programa, o sea, que todo ocurra aquí, ¿cierto? Desde la grabación, la edición, es como otra forma más práctica, es una de las grandes ventajas que tiene este programa. Hay que tener en cuenta que acá hay unas opciones muy importantes que tienen que ver con tener seleccionado el micrófono con el cual yo voy a grabar. Vamos a ver si en este momento está bien configurado. 1, 2, 3, sí. Le doy stop. Voy a borrar para hacerle una grabación apropiada. ¿Qué hay acá? Yo desde acá escojo por dónde voy a grabar, ¿cierto? Aquí me aparecen varias opciones. Según lo que yo tenga conectado, pues tengo que escogerlo. Por eso hay que, digamos, entrar acá y empezar a ensayar si me está grabando, porque si yo le doy rec acá y no me inicia y yo sé que tengo conectado un micrófono o algo, pues tengo que escoger desde acá el dispositivo exacto, ¿cierto? Puede que se conecte de forma automática, pero en caso de que no, hay que entrar acá. Este es para escuchar lo que está ocurriendo dentro del programa, ¿cierto? Porque el hecho de que yo escuche las cosas que están ocurriendo en mi computador, puede que yo abra Audacity, cargue una pista y no esté escuchando nada, ¿cierto? Y tiene que ver con seleccionar acá por donde estoy amplificando y acá el micrófono que estoy utilizando para que entre la voz en caso de que yo decida grabar. Entonces aquí parece que todo está muy bien. Voy a grabar una pequeña prueba para que vean qué ocurre. Este podcast busca evidenciar o proponer una articulación entre este lugar que ha venido tomando el reto en los procesos de innovación basado en el design thinking y los procesos de participación ciudadana. Ahí le di stop. Aquí hay una onda extraña, ¿cierto? Aquí empecé a leer como mirando hacia la izquierda, acá tuve el micrófono un poco más cercano a la diadema. Aquí lo hice un poco más mirando la pantalla, entonces bajó el volumen, ¿cierto? Pero bueno, como les decía, dependiendo del micrófono, o sea, si van a grabar con diadema, van a tener ciertos resultados. Si van a grabar con un micrófono con más calidad en la captura, van a tener otro resultado diferente. Entonces, ese es más el ejemplo de que pueden grabar directamente desde acá, igual hacer pruebas de cómo les está saliendo el volumen. Y aquí ven que ya tienen una pista lista para ser editada, que puede ser un discurso largo, corto, o grabar por pedazos diferentes clips de audios también, pero ya vemos que el programa tiene la naturaleza de poder grabar directamente. Vamos a darle play a ver qué tan grave se escucha. Este podcast busca evidenciar o proponer una articulación entre este lugar que se escucha decente, esta diadema tiene como cierto ruido, entonces bueno, ahí también queda como la alerta que depende del micrófono. Por eso a veces es más práctico traer los audios de un dispositivo como el celular, con el que uno sabe que tiene un poco más de calidad. Los micrófonos de los celulares tienen muy buena nitidez, entonces es como hacer ese flujo de trabajo. Grabo desde cierto dispositivo con ciertas condiciones, los traigo aquí a este programa, es como para que vean como el rango de opciones que hay, o grabar en una herramienta streaming, o grabar directamente en este programa si tenemos un buen micrófono. Listo. En este documento hay una exploración a fondo de incluso muchas más opciones de todas las barras, las barras de efectos, como en general muchas opciones para manipular los audios, dar ganancia, quitar ganancia, trabajar volúmenes, como más en detallito de cosas que pueden ocurrir durante la grabación. También hay un instructivo de cómo grabar audio que se esté reproduciendo desde el computador, ¿cierto? Como que una cantidad, un abanico de posibilidades que hay con el tema del audio está bien detallado acá. La exportación también para repasar, menús avanzados que tienen que ver con efectos más creativos para las pistas de audio. Y al final hay unos links también a unos tutoriales muy completos de Audacity que están
en español, ¿cierto? Son bastante amplios, recorren como por lo básico, lo intermedio y lo avanzado. Hay dos muy completos, este aquí está dividido como por un temario. Ambos son de hora y pedazo aproximadamente. Y pues los anotamos acá porque nos parecieron que estaban muy, muy completos y arrancan como desde lo básico. Toda esa teoría también que tiene que ver como con entender cómo funciona esto del sonido, que naturalizamos mucho en el día a día a través de mensajes de texto, perdón, de voz y de audio y todo lo que almacenamos en nuestros dispositivos, pero digamos que es importante saber también qué hay detrás de todo eso para poder animarse a crear materiales propios. Bueno, espero que esto haya sido como una pequeña inducción a las bondades de estos programas que están a la mano, que son gratuitos y que son tan dinámicos para la creación de estos audios y que permite pues en general como jugar y ser lo didáctico que cada uno quiera.